otro parcial que es antes y en el primer parcial como que se atrasó un poco y o sea, si lo hubiese tenido el mismo día se me iban a superponer. Y creo que tengo compañeros que están en la misma situación que yo. A mí me pasa lo mismo. A mí La también. clase terminó re tarde y como que no llegaría o tendría poco tiempo. Quisiera saber cuántos alumnos están en esa situación. Yo también estoy en la misma situación. Lucila, Yo vos también. Sí, yo también, profe. Bueno, a ver, todos me están diciendo yo también, quiero saber un número, o sea, cuántos aproximadamente son los alumnos que están en el curso que tienen que rendir el jueves. No, yo no sé cuántos somos, pero Igual, no sé, Elisa, quizás algunos están en otros cursos. sí, son 2, por lo menos que yo conozco, son 2 a los que nos pasa lo mismo, 2 cursos. Me interesaría saber, ustedes, les doy menos de 5 minutos, o sea, todos ustedes están conectados en el grupo WhatsApp. O sea, si me pueden decir, no los que están en el mismo curso de Lucila, sino los que, digamos, tienen superposición con la asignatura que sea el jueves, cosa de ver cómo lo resuelvo. Porque ustedes me están diciendo por separado que se les superpone, pero yo necesito saber la cantidad de alumnos para poder resolverlo ahora y ya quedaría resuelto. Dale, ahí estamos hablando por el grupo. Los aguardo que me digan un número. Dale. Bueno, mientras tanto, ¿le puedo hacer una pregunta, profe? Sí, Agustín. Yo le quería preguntar el por qué todas las cuentas de patrimonio neto, o el patrimonio neto en sí, es una partida no monetaria. Y bueno, esa pregunta yo la hice que ustedes me la tenían que responder en base a la bibliografía. O sea, es justamente una pregunta que yo hice en 2 clases, cosa de que de la lectura de la bibliografía ustedes pudieran interpretar por qué todas las partidas del patrimonio neto son no monetarias. O sea, si hoy algún alumno tiene la respuesta, lo escucho y lo digo, y si no, bueno, los sigo esperando a más tardar hasta el lunes, porque yo quiero que ustedes aprendan a pensar contablemente, por eso. Hay cosas que quiero que ustedes antes la razonen antes de darle yo la solución. Ok, y en cuanto a el resultado del ejercicio, que sería una sumatoria de cuentas, Sí. supongamos, ¿las ventas serían una partida no monetaria? Todas las cuentas del estado de resultados serían todas no monetarias, porque vos pensás que del cálculo aritmético de lo que sería ganancias y pérdidas o gastos e ingresos, el neto de todas esas cuentas de resultados es el resultado del ejercicio, que es el que está en el patrimonio neto en resultados no asignados, cuando vimos estados contables. O sea, si resultado del ejercicio, que es una cuenta del patrimonio neto, es no monetaria, todas las cuentas que determinan ese resultado son todas no monetarias. Claro. Ahora el por qué. Espero la respuesta de ustedes. ¿Por qué? Porque en realidad, en lo que hace resultados, sí, la cuenta resultado del ejercicio es una cuenta de patrimonio neto, no es de resultado, porque todas las cuentas de resultados, sea cual fuese el signo, se refunden en la de resultados del ejercicio. O sea que de resultados del ejercicio es una cuenta de patrimonio neto. Por lo tanto, todas las cuentas de resultados se consolidan en resultados del ejercicio. Y al ser resultados del ejercicio no monetaria, todas aquellas que determinan el número de resultado del ejercicio son no monetarias. Ingresos por ventas, costo de venta, todos los gastos de administración, de comercialización. ¿Se entiende? Sí.
Profe, Sí, te digo más o menos por ahora cómo va el sí, asunto de decime. Somos 13 personas por ahora anotadas en la lista. 13, bien. Y ahora quisiera saber si yo corro la fecha para el día miércoles, ¿quiénes el día miércoles no podrían? La realidad es que en el grupo están diciendo bastantes que se les junta con algún otro parcial y no les conviene a bastantes tampoco, como que lo que decían era por ahí pasarlo más adelante, pero no sé si te da el tiempo para corregir. O sea, tenerlo de última el lunes de esa semana para que a nadie le coincida. ¿El lunes les viene bien entonces? Tipo el lunes Porque siguiente, el tema, 29. a ver, cuando se produce este tipo de inconvenientes, yo mantengo la fecha original, porque, o sea, cuando uno pone una fecha hay que respetarla, y siempre va a haber alumnos que una fecha le va a caer bien y otra mal. Entonces, teniendo en cuenta que son más de 80 alumnos los que han dado examen, el primer parcial, 13 es un número chico respecto al total. Entonces, yo mantendría la fecha del jueves y consensuaría con los alumnos, los 13 o alguno menos o alguno más, en tomarle, por ejemplo, el viernes, en Sí, yo cualquier no tendría horario. problema. Yo El no viernes tengo en cualquier problema, sí, horario. prefiero que sea así porque como el primer parcial fue el miércoles, ahí no tuve problema, pero bueno, de haber sido el jueves sí lo hubiese tenido. Bueno, por eso ustedes vieron que yo el examen final puse 2 fechas, porque generalmente cuando se toman los finales, se juntan los finales de la cursada, por ahí con algún final remanente que se inscriben. Por eso es que yo ahí puse 2 fechas, por si pasaba esto en el final. Ahora, si en el segundo parcial pasa esta superposición, yo no quiero que ustedes tengan un conflicto, digamos, con el examen en sí, porque se les superponen 2. A lo largo de la carrera les va a pasar esto y por ahí no van a tener la facilidad que el docente les cambie. ¿Por qué? Porque también es un aprendizaje el saber poder responder en un mismo día 2 evaluaciones. En la vida profesional nos pasa. Eh, o sea que, por ejemplo, hay días que yo tengo clases con ustedes o tengo clases con los talleres y ese día yo tengo vencimientos de los clientes. Y yo no les puedo decir a ustedes, chicos, hoy no les doy clase porque me vence ganancias de mis clientes. O sea, la vida profesional es así. Entonces, en las primeras materias, algunos docentes tomamos esta modalidad de hacer como 2 llamados, en el estilo que les dije. La fecha que di sería el llamado original, lo respeto, pero si es un número de alumnos poco significativo como el que me dicen, entonces lo estaría tomando en un horario establecer el viernes. Ahora, si ustedes me dicen, somos 60 alumnos y en total son un poquito más de 80 los que rindieron, entonces tendría que hacer al revés. O sea, cambiar la fecha general y adelantarla como ustedes me pidieron, y los alumnos, los pocos que quedarían, que tendrían, o sea, que eran los que preferían dar el día jueves, bueno, mantenerles el día jueves, porque sería lo justo cuando uno da así un calendario. ¿Se entiende? Sí, obvio, tiene sentido. Bueno, entonces, en principio, digamos, ante este planteo, yo mantengo la fecha del jueves. Los alumnos que no pueden el jueves le estaría tomando el viernes. Ahora bien, yo necesito saber quiénes son esos alumnos. O sea que ustedes me tienen a través del grupo WhatsApp hacerme una listita de quién son los alumnos. Y Si querés también, te puedo armar la lista con nombre y apellido y te la mando por mail. Me puedo encargar de claro, eso. Dale. bueno, yo te agradezco, Rafaela, que tomes ese trabajo. O sea, necesito primero saber quiénes son. Y segundo, consensuar el horario del día viernes. Posibles horarios.
en el mismo horario de la materia, de 11 a 13. Lo que pasa es que puede haber algunos alumnos que tengan otra materia en ese horario. Entonces podríamos tomarlo en horario de tarde de 13 a 15, ¿m? O de 15 a 17. Yo de 17 a 19 no les digo porque tengo clase. Dale, Disculpa. profe, sí, me parece bien. El horario que vos digas está bien, mientras que sea el viernes, buenísimo. Viernes, sí. Ahora, si de esos 13 o un poquito más de alumnos tienen problemas de 11 a 13, bueno, lo tomamos por la tarde, no hay problema. Disculpa, a mí me dijeron que me iban a, o sea, todavía no está decidido, pero tengo, por ejemplo, macro y tengo un parcial y no me dijeron todavía si es miércoles o jueves. Te puedo escribir después por aguas cuando me digan bien la fecha. Bueno, o sea, todavía falta para el examen. Está bien que Lucila me haya hecho ese planteo para poder organizarnos bien. Ahora, si hubiese algún alumno, como vos planteás, Sofía, bueno, me lo tenés que decir con antelación. Por lo menos, a ver, en la semana esa, el lunes anterior a la fecha. Sí, me imagino que la semana que viene me lo van a confirmar, pero bueno, todavía no la tengo. O sea, el hecho de que yo les dé esta facilidad, tampoco me pongan a mí en la incertidumbre por falta de decisión de otros docentes. O sea, el tema de las otras asignaturas, bueno, traten de resolverlo con sus docentes. Ahora, yo les doy esta posibilidad. Y bueno, y ustedes, ya que les doy la posibilidad y hay una amplitud de franja horaria, decidan entre ustedes qué horario prefieren. Y yo les tomo en el horario que prefiera la mayoría. Dale, lo hablamos y te Muchas aviso. gracias. Nosotros nos organizamos y te mandamos un mail con todo detallado, a ver si a vos te parece. Sí, sí, sí. O sea, piensen que yo necesito saber, porque si no al alumno le pongo ausente el día de la fecha general. Y piensen que el segundo, así parcial, ya define, porque cuando les dé las notas del segundo, ya es la nota del segundo y cuál es la situación en la materia. Si tienen que recuperar algún parcial porque tuvieron insuficiente o ausente, o bien si están en una situación de final, pueden optar, como yo en su momento les comenté, en recuperar para aumentar nota y promocionar. O sea, que tenemos que estar bien sincronizados. Sí, Martín. Después del examen del segundo parcial, ¿en cuánto tiempo estimás que estaría la nota como para saber si hay que recuperar ese y ponernos a repasarlo, por ejemplo? Mira, yo ya estoy definiendo en el fin de semana y yo ya lo subo en calificaciones. Generalmente le aviso a Fernando para que a ustedes les avisen el grupo de WhatsApp y ustedes accedan al campus, para que no estén ansiosos cada rato entrando al campus. Entonces yo la lista siempre tiene 2 columnas. La primera, el resultado del segundo parcial. Y digamos, está el número de registro, el nombre y apellido, después la calificación del segundo parcial y cuál es la situación en la materia. Entonces, el lunes siguiente, ustedes ya saben cuál es la situación, repasamos, vemos aquellos que tienen dudas, si necesitan una clase de repaso, bueno, la tienen el miércoles previo. ¿Queda claro, Martín? Perfecto, gracias. Bueno, si no hay alguna otra consulta. Sí, yo tengo una consulta de algo del valor límite que vimos ayer. Sí. El lunes, perdón. Estaba haciendo uno de los ejercicios que estaban en casos comentados y en el momento de elegir, yo le tenía que asignar un valor a las mercaderías usando los 4 métodos, ¿no? Y cuando A ver, perdóname, ¿la mercadería es de mercado transparente o no? Empecemos por ahí. No es de mercado transparente, porque ustedes piensen. De cambio. Bueno, si bienes de cambio, porque vos podés tener un bien de cambio que sea mercado transparente. Hay un ejercicio que es algodón. El algodón es un commodity y eso es mercado transparente. O si tuvieran, no sé, cereal. O sea, es mercado transparente. Dice unidades de mercadería. Yo supuse que no era mercado transparente. Cuando es mercado transparente lo dice en forma expresa o bien dice qué tipo de mercadería es. Entonces,
el tipo de mercadería que indica el ejercicio es evidente que es un commodity. Al ser un commodity es mercado transparente. Entonces, si ustedes tienen, yo les digo como, a ver, regla mnemotécnica, porque yo lo que les expliqué el lunes es desde lo conceptual, desde lo que se debe hacer teniendo como premisa valores de entrada o valores de salida, las distintas alternativas. A veces ustedes en los planteos de los ejercicios no tienen con precisión cuál es el criterio, si el de entrada o el de salida, para establecer el valor límite. Además, no tienen en un planteo todos los posibles valores límites con los que uno podría estar trabajando. Entonces, yo les diría en principio, tengan presente siempre que cuando estamos hablando de bienes de cambio, lo primero que tenemos que considerar si ese bien de cambio es de mercado transparente o no. Si es de mercado transparente, se evalúa su BNR y el valor límite es su propio BNR. Ahora, si estamos hablando de bienes de cambio que no son de mercado transparente y trabajamos con valores corrientes, no con costo histórico, entonces vamos a evaluar, lo razonable es con costo de reposición. Entonces, si tengo que establecer el valor límite, en principio el valor límite es el BNR, pero si no dispongo de la información, el BNR, entonces haría de valor límite el costo de reposición. O sea, así es como juega el tema. En definitiva, para bienes de cambio, siempre el BNR va a ser el valor límite, tanto para los mercados transparentes como para los que no tienen mercado transparente. La excepción estaría dada cuando, teniendo los dos datos, el BNR y el costo de reposición por alguna circunstancia del tipo de bien, desde la microeconomía, oferta y demanda, tuviese un valor menor al BNR. O sea, si yo tengo los dos, costo de reposición y BNR, o sea, la regla general es que siempre se tome el BNR, salvo que resultara que el costo de reposición es menor al BNR. Entonces ahí tendría que tomar el costo de reposición. ¿Queda claro? Más o menos. Bueno, a ver, esa es la regla general, la que yo les dije. Ahora, ¿cuál es tu pregunta puntual? Bueno, cuando me encontré con el modelo, con los últimos dos modelos que son de valores corrientes, yo me había ya armado una tabla en donde donde puse los valores del inicio del ejercicio y los valores al final, con la moneda heterogénea y la moneda homogénea, con esos valores ajustados al coeficiente corrector para ver la moneda homogénea. Ahora, cuando, por ejemplo, en el tercer modelo de moneda heterogénea, valores corrientes, para asignarle un valor a las mercaderías, yo lo que vi fue el valor corriente, que era mayor a lo que sería el valor histórico. El valor histórico, claro, eso. A ver, perdón, por todo lo que me estás diciendo, vos me estás hablando de un ejercicio, digamos que no estás en el primer ejercicio, estás en un segundo o tercer ejercicio, me hablaste de saldos iniciales. No, estoy en el primer ejercicio, porque me decía que se constituía la sociedad y en el cierre del primer ejercicio había una inflación del 0,3 y las mercaderías habían aumentado 0,4, o sea, el 40%. ¿Sí? Entonces, yo utilicé el valor corriente del costo de moneda heterogénea, pero no sabía identificar cuál era el valor límite en ese caso, para comparar ese saldo. O sea, si estamos hablando del modelo de valores corrientes de moneda heterogénea, por todo lo que me dijiste, has determinado el costo de reposición al cierre del ejercicio, que me dijiste que la alícuota era del 40%. Exactamente. Bueno, entonces, la pregunta que te tenés que hacer es, ¿tengo el dato, tengo la información de cuál es el BNR de ese bien al cierre del ejercicio? ¿Lo tenés en el planteo?
No, esos son los únicos datos que tengo. Podés tenerlos en forma, digamos, no el BNR determinado, sino los datos para determinarlo. Tenés el precio de venta del bien que estás valuando y el costo directo de venta. A mí lo que me da el ejercicio son el 40% que ascendió el precio de las mercaderías que tenía yo. O sea, yo tenía 100.000 pesos de mercaderías y aumentaron un 40%, entonces ahora el valor corriente sería 140.000. Perfecto. Bueno, está bien. Ese sería el costo de reposición del bien. ¿O no? El valor Sí. corriente sería el costo de reposición. Bueno, entonces, yo lo que tengo que saber cuál es el valor límite de esos bienes. O sea, y todo va a depender de la información que tenga en el planteo. La información puede venir dada de dos formas. Uno, que te diga en forma directa cuál es el BNR de esa mercadería. Y la alternativa es que te diga cuál es el precio de venta de esa mercadería y cuál es el porcentaje de los gastos directos si se vende esa mercadería. ¿Tenés alguna información de ese tipo en ese ejercicio? No, no lo tengo. Y bueno, entonces, el costo de reposición hace las veces de valor límite, si no tenés el BNR. Porque el BNR lo necesitas tanto si estás valuando según valores de entrada como valores de salida. Siempre vas a necesitar el BNR. Si no lo tenés o no lo podés calcular, entonces tenés que tomar el costo de reposición. Y en la solución, digamos, ¿qué Sí, en la resolución? solución toma el 140.000, o sea, el valor corriente. Pero porque no terminaba de entender la lógica. Claro, la lógica es que si vos no tenés información de cuánto es el BNR, el propio costo de reposición hace valor límite. Acordate cuando vimos el lunes valor límite, considerando valores de entrada, que sería el valor de reposición, y el valor de reposición lo debíamos comparar con el BNR. ¿Te acordás? Si yo no tengo el BNR, bueno, el valor límite lo hace el propio costo de reposición. Claro, creo que todavía no vi ningún ejercicio en el que tenga que comparar y me den los datos para el BNR o el BUE, ¿viste? Entonces, por ahí eso es lo que todavía no me cierra, porque todavía no lo practiqué o no lo vimos tampoco con Fer. Claro. Sí, con Fernando lo van a ver mañana en los ejercicios de la guía y tienen. Es más difícil por ahí el tener el BUE, pero el BNR es común. Pero puede venir, repito, de dos formas. Que indique BRN tantos pesos o el precio de venta de los bienes de cambio es de tantos pesos y en el supuesto de venderse al cierre del ejercicio, los gastos directos de venta son del 4%. Entonces ahí tendrían que calcular el BNR. ¿Queda claro, Paula? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Yo les pido que vayan avanzando con modelos contables, porque, o sea, hoy les tengo que dar una clase teórica, que en esta clase teórica, que es un poco resumir. Daniela, ¿querés decir algo? Sí. Sí, tenía una consultita sobre el cuarto modelo, el donde se evalúa toda moneda homogénea y los valores corrientes. Por ejemplo, primero se calcularía el RECPAM y después se lo evaluaría los valores corrientes o es al revés, o sería distinto. No, o sea, ustedes en ese modelo que yo lo llamo premium porque tiene todo, o sea, todas las partidas las tienen que clasificar en monetarias o no monetarias por el ajuste por inflación. Pero, o sea, el primer paso sería esa, la clasificación en monetario y no monetario. Y después ir trabajando cada cuenta. Entonces ustedes dicen, caja, monetario, queda su valor nominal. O sea, ¿cuál es el valor corriente del dinero en efectivo? Valor nominal. Bueno, pasamos a la otra cuenta, supongamos deudores por venta. ¿Tengo datos? O sea, primero tengo que pensar en la evaluación y después en la reexpresión como partida no monetaria si fuera no monetaria.
pero me digo, deudores por ventas es una partida monetaria, o sea que no la tengo que reexpresar. Tengo información en el planteo de un posible valor corriente. Sabemos que los valores corrientes de los derechos, de los créditos, es el valor actual. Si yo no tengo la información de cuánto es el valor actual de esos créditos, queda evaluado a su valor nominal, porque es la alternativa en valores corrientes. Sigo y me encuentro con la cuenta bienes de cambio. Entonces, bueno, bienes de cambio, si estoy trabajando con el modelo de moneda homogénea, valores corrientes, sé que es una partida no monetaria. Entonces, primero evalúo según valores corrientes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, tengo datos en el planteo de un posible valor corriente de esa mercadería. Sí, me encuentro el costo de reposición. Bueno, una vez que lo evalúo al costo de reposición que me indica el planteo, lo tengo que reexpresar como partida no monetaria. O sea, primero evalúo y después reexpreso. Como generalmente el valor corriente es del mes de cierre, el coeficiente de reexpresión es 1. O sea que queda desde el punto de vista del importe, el valor monetario, el mismo. Pero ustedes en un ejercicio tienen que indicar, para poder entender en la corrección, que ustedes saben que es una partida no monetaria y que se tiene que reexpresar, porque supongamos, yo tengo un cierre de ejercicio diciembre y tengo el costo de reposición de diciembre. Y supongamos que el costo de reposición es 100.000. Bueno, primero evalúo a costo de reposición la mercadería, 100.000. Partida no monetaria, reexpreso. ¿Cuál es el coeficiente del mes de cierre? 1 por 1, o sea, me quedan los 100.000. Ahora, si yo tuviese la información que, o sea, el cierre es diciembre y que el costo de reposición es de noviembre, entonces valúo la mercadería según el costo de reposición, que es de noviembre, y ahí sí lo tengo que reexpresar por el coeficiente que va de noviembre a diciembre. Entonces serían los 100.000 por, supongamos que el coeficiente fuera 1,10. 100.000 por 1,10. Entonces voy a tener el valor corriente reexpresado 110.000. Ahora, esos 110.000 no puede exceder el valor límite. Supongamos que el BNR es 120.000. Bueno, queda evaluada esa mercadería 110.000, porque es el valor corriente reexpresado a cierre y no supera el valor límite de 120.000. Ahora, supongamos que tomamos el costo de reposición de cierre, o sea, reexpresado, y cuando digo de cierre, puede ser el costo de reposición del mes de cierre o de algún mes anterior, pero tiene que estar reexpresado. Si es del cierre, bueno, será por 1 y me queda el mismo valor. Pero considerando que tomo el valor reexpresado de la mercadería al cierre del ejercicio, si tengo un BNR inferior al costo de reposición reexpresado, tengo que tomar como valor límite el BNR. ¿Se entiende? Daniela, vos que hiciste la pregunta. Sí. O sea, primero se evalúa, después se reexpresa, aunque el coeficiente sea 1. Generalmente el coeficiente de reexpresión de valores corrientes siempre es 1, porque siempre se tiene la información de mercado al cierre del ejercicio. Entonces, evalúo según valores corrientes, reexpreso y después comparo con el valor límite. Ese es el proceso en el modelo 4. Claro. Y otra duda que tenía, bueno, también estaba medio relacionada a las mercaderías. O sea, me genera un poco de confusión el tema de cuando se las vende las mercaderías. O sea, bueno, si ventas, se supone que ventas y el costo también va a haber que ajustarlo por la inflación, pero como que me generaría duda cómo quedaría evaluada mercaderías en esa situación. A ver, la mercadería cuando determinas el costo, no la mercadería en stock. Bueno,
Entonces, ¿en qué modelo? A ver, decime un modelo. Claro, en el cuarto. En el cuarto. O sea, si yo estoy evaluando según valores corrientes a moneda homogénea. Bueno, o sea, yo acá me tengo que valer, por eso la importancia que ustedes supiesen manejar los métodos de costeo, de primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido, porque son los que se aplican generalmente en los ejercicios de modelos. Entonces, ustedes van a tener un costo determinado, pero acá lo importante cuando trabajamos con valores corrientes es saber la cantidad de unidades que se vendieron. O sea, tengo un costo numérico, pero ese costo, ¿cuántas unidades me representan? Entonces, lo que tengo que hacer para determinar el costo es, en base a la cantidad de unidades vendidas, debo considerar el costo de reposición del mes de venta, toda la mercadería vendida en unidades, la tienen que llevar al costo de reposición del mes de venta. Bueno, generalmente tendrán ventas del mes de cierre, pero si tienen ventas anteriores al mes de cierre, el costo de reposición del mes de venta lo tienen que reexpresar por el coeficiente que va desde el mes de venta hasta la fecha de cierre de ejercicio. ¿Se entiende? Sí, O sí. sea que al trabajar siempre con valores corrientes, ustedes siempre tienen que tener en cuenta el valor corriente de qué mes es, para saber con qué coeficiente tienen que reexpresar. Y acá recalco, porque es un error muy común, que confundan el coeficiente a aplicar cuando determinan el costo. ¿Por qué? Porque en lugar de tomar el coeficiente del mes de venta para aplicarlo a un costo de reposición, ustedes toman el del mes de compra. El coeficiente de reexpresión del mes de compra es para los modelos de costo histórico, porque ustedes cuando tienen el costo de ventas en un modelo de costo histórico, están en función a la fecha de compra esos costos históricos. Entonces, si yo tengo el detalle de cómo determiné el costo de ventas en base al costo histórico, todos esos valores están en función al costo de adquisición, al mes de compra. Y lo tengo que reexpresar por el coeficiente del mes de compra a la fecha de cierre. En cambio, cuando trabajo con un modelo de valores corrientes, si yo estoy valuando el costo con el valor corriente del mes de venta, el coeficiente que tengo que aplicar es el del mes de venta a cierre. ¿Se entiende? Daniela, que fuiste la que preguntaste. Sí, sí, sí. Bien, No me Paula. equivoco. No, iba a decir que es un ejercicio con una venta o algo así, todavía no vimos en la práctica con Fer, creo que lo vamos a ver mañana. Lo van a ver mañana, sí, sí. Pero es un error muy común cuando ustedes tienen que reexpresar el costo de venta, siempre piensan en la fecha de compra, de incorporación del patrimonio. Eso es cuando trabajan en los modelos de costo histórico o de valores históricos. Cuando trabajan en modelos de valores corrientes, siempre van a tener la información de cuál es el costo de reposición en el mes que se vende. Entonces tienen que tomar el costo de reposición del mes de venta. Y si están trabajando con un modelo en moneda homogénea, tienen que reexpresarlo del mes de venta al mes de cierre. ¿Queda claro? Esto, digamos, se consolida con la práctica. Cuando empiecen ya a hacer ejercicios más complejos y que tienen tiempo suficiente, por eso me adelanté con ese tema y dejé, por ejemplo, lo que tengo que dar hoy, porque es teoría de temas que ya ustedes han venido aplicando, era darle las herramientas con el tiempo suficiente como para que puedan practicar. Y siempre razonando, nada de memoria. ¿Alguna otra pregunta? Bueno,
o sea, los temas que yo voy a tratar de explicarles hoy están relacionados con cuestiones que vimos en el primer parcial y lo que estamos viendo en esta segunda parte del curso, para que ustedes sepan interrelacionar los temas y saber bien cuál es su aplicación práctica. O sea, cuando hablamos de los informes contables y específicamente de los estados contables, hay dos etapas, dos momentos bien definidos. Uno es el de la emisión de los estados contables, o sea, cuando el ente, la organización de que se trate, emite los estados contables. Posteriormente a la emisión de los estados contables está la auditoría contable de los mismos. O sea que, entonces, cuando hablamos de estados contables, la primera etapa es la emisión. La segunda etapa es la auditoría de los estados contables. Cuando hablamos de la emisión, tenemos que ubicarnos qué significa emitir los estados contables. Significa registrar, evaluar o medir y la presentación de acuerdo a las normas contables, a los esquemas que hemos visto de presentación de los estados contables básicos, obligatorios. Y el segundo momento, la segunda etapa, es la de la auditoría contable. Entonces, esto en principio ustedes lo tienen que así tener bien en claro. Entonces, para emitir, repito, registración, evaluación o medición y presentación. Y por otro lado, la auditoría contable. Ahora, con respecto a la registración, ya ustedes son expertos en esto. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay que comenzar, para poder registrar, con el relevamiento de los hechos económicos y operaciones comerciales de la organización. Y eso incluye todas las tareas necesarias para disponer de los datos que permitan preparar justamente la información contable. El método que se utiliza en el proceso contable es el denominado de la partida doble, que propone considerar en relación con la información la existencia de dos partidas, denominadas debe y haber, que en todo momento deben ser compensadas, por lo tanto deben ser iguales, el debe y el haber. O sea, de esta correspondencia, digamos, entre el debe y el haber, surge la denominada igualdad básica contable, la ecuación contable que ustedes conocen, mediante la cual se representa el patrimonio del ente. Si esto ustedes lo leen en Chávez, habla de la hacienda del ente. Es una terminología más antigua, pero nos referimos, o sea, al activo, al pasivo y al patrimonio neto del ente y sus variaciones patrimoniales, al considerar el impacto de las operaciones comerciales y de los hechos económicos. Ahora bien, para todo ello se necesita tener un sistema contable. ¿Y qué es un sistema contable? Es el que permite coordinar todos los elementos y tareas necesarias
para poder hacer las registraciones. Y al diseñar un sistema contable, se tiene que tener en consideración, primero, el contexto económico. Segundo, el tipo de organización, más que nada desde su aspecto jurídico, que es lo que vimos en la primera parte de la materia. Los hechos económicos, o sea, qué tipo de operaciones realiza el ente. Una cosa es que sea comercial, otra cosa industrial y otra cosa prestación de servicios. Recuerden cuando yo les subí el plan de cuentas, era un plan de cuentas de una organización industrial. Entonces las cuentas tienen que estar adecuadas al tipo de actividad. Por eso se deben conocer los hechos económicos. Y también en el diseño del sistema contable se debe conocer las variaciones patrimoniales que habitualmente tiene el ente, aquellas permutativas y aquellas modificativas. O sea, ustedes ven cómo se integra todo al diseñar un sistema contable. También se tiene que tener en cuenta en ese diseño la información a preparar, que sería en el segmento de contabilidad patrimonial los estados contables, y se deben tener presente en ese diseño del sistema contable las normas contables, la regulación contable, tanto legal como profesional. Entonces, repito, por si se han perdido, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta para diseñar un sistema contable? Primero, el contexto económico. Segundo, el tipo de organización. Tercero, los hechos económicos y operaciones comerciales. Cuarto, las variaciones patrimoniales. Quinto, la información a preparar. Y sexto, las normas contables legales y profesionales. Ahora bien, el diseñar el sistema contable, teniendo en cuenta lo que les mencioné, implica que el sistema contable va a contener determinados elementos. Bueno, para que no se confundan, también se los voy a ir numerando. O sea, lo importante cuando se diseña un sistema contable, ustedes, por ejemplo, en la bibliografía tienen, en base a lo que es el proceso contable, el ingreso de datos, el procesamiento de esos datos y la salida, que sería los informes contables. Si estamos hablando del segmento de contabilidad patrimonial o financiera, tenemos que tener en cuenta que el sistema contable lo que me va a permitir obtener son los estados contables. O sea que yo tengo que alimentar a ese sistema con determinados datos para poder obtener la información que requieren los estados contables. Entonces, para ello, o sea, el sistema contable va a estar compuesto por plan de cuentas. O sea, si quieren ir numerando, primero son los informes contables a emitir, que es la base para justamente definir los elementos. 2, plan de cuentas. Y cuando hablo plan de cuentas, ustedes ya saben lo que es un plan de cuentas cuando les subí el modelo. O sea, son todas las cuentas que va a utilizar el ente en su contabilidad para realizar las registraciones contables. Y están codificadas. Ustedes vieron que tenían códigos. Hay planes de cuentas que a cada una de las cuentas se las codifica numéricamente,
o sea que cada cuenta tiene un número, cuando les digo que se codifica numéricamente, o bien se puede codificar alfabéticamente, con letras. Eso no es tan común. Y también sistema mixto, alfanumérico, donde la cuenta va a tener un código con números y letras. Generalmente cuando se prepara un plan de cuentas, al diseñarse un sistema contable, se trata de que se puedan agregar cuentas, que no sea un plan de cuentas rígido, o sea que si surgiese algún tipo de novedad en la organización, algún tipo de modificación del tipo jurídico, nuevas operaciones, el plan de cuenta limite las registraciones, o sea que tiene que ser un diseño de plan de cuentas abierto. ¿Para qué? Para que se puedan agregar más cuentas de ser necesario. El tercer, yo les doy este orden, puede ser al revés, no tiene el orden una secuencia lógica, son los elementos que integran un sistema contable. Tenemos los registros contables. Los registros contables. ¿Qué son los registros contables? Es lo que ustedes generalmente mencionan como los libros de contabilidad. Y en realidad, el lenguaje en esta temática ha hecho que cuando se habla de registros contables se hable de libros. Pero hoy no es tan así con el avance tecnológico. O sea, cuando hablamos de registros contables, en realidad debemos pensar en que es el soporte donde se encuentran las registraciones contables. Entonces, un soporte de las registraciones contables puede ser un libro, pero también hoy, con el avance tecnológico, puede ser la nube. Y situaciones intermedias, como microfilms, pendrive, CD, DVD, o sea, cantidad de soportes desde lo electrónico, desde lo óptico. Entonces, sobre eso vamos a volver. Yo ahora es como que les quiero presentar cuáles son los elementos que integran un sistema contable. Entonces les dije informe contable, plan de cuentas, registros contables, medio de procesamiento, o sea, en cuarto lugar, el medio de procesamiento. ¿Qué significa hablar de medio de procesamiento? Es si la contabilidad va a ser llevada en forma manual. ¿Manual qué quiere decir? Escribir al mano alzada, o sea, como cuando ustedes toman un apunte. Electrónico, ya acá cuando se utiliza tecnología, también, hoy no está muy en uso, pero medios mecánicos, las famosas máquinas de contabilidad, y tenemos que agregar que hoy es hacia lo que se tiende a lo digital. Entonces, cuando se diseña un sistema contable hay que definir cuál es el medio de procesamiento: manual, mecánico, electrónico, óptico, digital. En quinto lugar, ¿cuál es el método de registración? Y hay dos posibles métodos de registración: el directo y el indirecto. El método directo es cuando todas las operaciones de la organización se registran por orden cronológico en el registro diario, en lo que habitualmente ustedes llaman libro diario. Ahora, si hablamos de Perdón, ¿lo método... podrías volver a repetir, por favor? Lo del Sí. directo. Sí, el método de registración directo, quizás lo digo con otras palabras, porque yo no dicto, o sea que trato de explicarlo, voy diciéndolo despacito como para que vayan tomando nota, ¿no? El directo es cuando todas las operaciones comerciales como hechos económicos que registra el ente en la contabilidad, lo hace en el registro diario. Y el registro diario tiene un orden cronológico.
Entonces, uno quiere saber cuáles son las operaciones de una organización, va directo al libro diario. Y ahí está todo, y sabemos que tenemos que buscar por fecha. Ahora, el método indirecto es cuando determinadas operaciones comerciales que realiza el ente tienen mucho volumen, quiere decir que tienen alta frecuencia de ocurrencia en la organización. Por ejemplo, ventas. Y supongamos, ventas de un supermercado. ¿De cuántas ventas realiza un supermercado en el día? Pensemos que es venta de artículos de consumo masivo. Ahora, quizás si yo me refiero a ventas de un concesionario automotor, y quizás pasa un día que no hace una venta, y en otro día hace 10. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hablamos de método de registración indirecto? Es cuando el volumen de operaciones es importante, el tipo de operación de que se trate, por ejemplo, ventas, se registra no en el registro diario, sino en un registro especial llamado ventas. Entonces, en ese libro ventas, ya no utilizando la partida doble, sino la partida simple, porque en cada renglón asientan cada uno de los tickets, de las facturas de venta. Y supongamos que, si hablamos del supermercado, al hacer ese tipo de asiento de registración en el registro de venta, a lo mejor el volumen de las mismas hace que se hayan completado 5 hojas. Entonces, podría ser 2 alternativas. Cuando finaliza el día, se totalizan las ventas y el total de ventas del día lo vuelco en el registro diario, para que el registro diario sea más operativo y no haya tanta registración de una misma operación en el mismo día. Es una forma de sintetizar. Otra forma de sintetizar, y esto lo permite el Código Civil y Comercial de la Nación, es que se resuma por mes. Entonces, ustedes podrán darse cuenta del porqué de método indirecto, porque cuando vuelco la operación, o sea, registro en el libro diario, estoy registrando el resumen de una cantidad de operaciones similares que sucedieron durante un día. Si hago registraciones diarias en el registro diario, o bien una al mes, si en el diario hago asientos globales mensuales, que eso está permitido. El sexto elemento de un sistema contable es el control interno. Perdón, Eli, entonces, Sí. En estas operaciones que tienen alto volumen y se registran por separado, como dijiste, ventas, con el método simple, a final del día o al final del mes se pasa al libro diario, Exacto, como ventas y el total del día. exactamente. Y se Perfecto. discriminarán cuántos fueron al contado, cuánto fue financiado. O sea, en el registro ventas se registra, como les digo, en cada renglón la venta. Y tendrá una llamada, una aclaración si es de contado o si ha sido financiado. Entonces, cuando se pasa al diario, es un resumen del total de ingresos por venta, cuánto contado, cuánto financiado en cuenta corriente, cuánto financiado a través de un pagaré, por ejemplo. O cuánto, por ejemplo, al contado por caja, cuánto al contado con cheque a la vista, cuánto al contado con transferencia bancaria, cuánto al contado con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, o con los distintos medios de pagos que hay a la fecha digitales. Bueno, entonces, el sexto elemento de un sistema contable es el control interno.
Y el control interno significa que siempre en toda operación exista la persona que está vinculada a la operación en sí y que exista un responsable que controle la operación. Si yo, por ejemplo, estoy registrando ventas al contado, bueno, una cosa es la venta, una operación es la venta y otra operación es el cobro. Entonces, desde el lo ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Sí, se me fue de vuelta internet. Estaba por conectarme con el celular y me ganó mejor el Wi-Fi. Bueno, entonces no sé hasta dónde me escucharon. Yo les estaba hablando del control interno, que siempre deben existir controles contrapuestos. No es prudente, por ejemplo, que quien registra una venta también sea responsable de la registración de un pago, de un cobro, o sea, como que sería responsable de lo que implican operaciones desde lo que es la actividad del ente, o sea, de carácter operativo, con operaciones relacionadas con la caja. O sea, y esto es para justamente evitar todo tipo de fraudes. Esa es la realidad. Cuando hablamos de control interno, es que dentro de las personas, de los recursos humanos que están dentro de la organización, se contrapongan controles para evitar, por un lado, errores, pero también situaciones de mala fe. Yo les dije en alguna clase que está probado que el toda organización se debe preservar y cuidar el control interno, y ustedes el tema control interno siempre lo estudian en profundidad en administración, porque es un tema de administración, de los circuitos administrativos. Y por último, el último elemento a considerar es el archivo de los comprobantes. O sea, ustedes saben que toda registración contable debe tener el debido comprobante de respaldo. Eso, desde el vamos, me han escuchado desde las primeras clases. Entonces, no es cuestión que los comprobantes no se guarden, se tiren. ¿Por qué? Porque inclusive legalmente tienen un plazo para guardarse. No es que yo registré y lo tiro. No, hay que guardarlo. ¿Y cómo se guarda? O sea, ¿cómo se guarda? ¿Qué quiero decir? No es tirar los comprobantes, supongamos las facturas de venta o de compras en una caja. Que uno quiere buscar algo y buscar una aguja en un pajal. No. O sea, tienen que estar guardados, pero con un orden, con un criterio. Por fecha, por proveedor, por cliente, cómo. O sea, y esto mismo, hasta el propio Código Civil y Comercial habla de los archivos que se deben tener para respaldar la contabilidad y el orden que tiene que tener los mismos. Lamentablemente pasa en la práctica que no siempre son considerados y resguardados como corresponde, por el desorden o por el lugar donde ubican
a los comprobantes en las organizaciones. Siempre es en los lugares más inhóspitos. Por ejemplo, en la salita húmeda, en un sótano. Entonces, si el lugar no está resguardado por la naturaleza, esos comprobantes con el tiempo se deterioran. Entonces, vamos al sótano y nos encontramos que esos comprobantes los comieron prácticamente las lauchas y ratones, por ejemplo. Lo digo así de una forma para que no se olviden. Entonces, esto es desde lo que significan las buenas prácticas de administración, pero también desde lo legal, porque el Código Civil y Comercial de la Nación exige que justamente se resguarden y en forma ordenada los archivos. ¿Se va entendiendo? Sí, profe, una pregunta. Los archivos, los comprobantes estos, usted dijo que tenían un plazo de validez. Sí. ¿Ese plazo va variando o es siempre el mismo? Bueno, mira, son 10 años desde la fecha de emisión. Ok. Claro, ahora, eso es desde el punto de vista de la contabilidad y de lo que indica el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora, ustedes piensen, por ejemplo, que los comprobantes son el medio también para aprobar operaciones si hubiese algún tipo de conflicto. Supongamos que hubiese un conflicto entre la organización y un cliente, o entre la organización y un proveedor. Entonces, pudo haber transcurrido ese tiempo y por norma legal podría destruirlo, tirarlo, expurgarlo, como se dice. Pero si, por ejemplo, hubo un conflicto y se está tramitando un juicio en tribunales y que esos documentos son la forma de probar lo que quiero probar y no los voy a destruir, los voy a resguardar y los voy a tener bajo 10 candados porque es la prueba que demuestra lo que quiero hacer valer. Entonces, en principio es esa cantidad de años, pero si hay operaciones que están comprometidas con juicios, o sea, hay que resguardar esa documentación. Y también a nivel de impuestos. A nivel de impuestos, o sea, hay impuestos que el Estado los puede reclamar hasta 5, 6 años o 10 años. Entonces también debo ser cuidadoso en eso. ¿Por qué? Porque llega a existir una inspección, una verificación, sea de AFIP, de AGIP, de ARBA o de cualquier otro organismo de recaudación de impuestos, y cuando hay que demostrar con los comprobantes, y no los tengo, los tiré. No es así. Entonces, siempre hay que estar atento a todo ello, o sea, porque hay plazos desde la contabilidad, pero también hay plazos desde el punto de vista, por ejemplo, con los impuestos tributarios. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Bueno. Profe, Sí. a mí también tenía una duda con el tema de control interno. Sí. ¿Sería la persona encargada de controlar específicamente qué? Y mira, generalmente el control interno en las organizaciones pequeñas es muy difícil que se cumpla, porque tendría que haber un plantel de recursos humanos que es la estructura que requeriría, no darían los costos para ello. O sea, que generalmente en las pymes el control interno ideal no se da. En las medianas grandes y grandes sí. Por ejemplo, la persona responsable de llevar las cuentas corrientes de los clientes, por ejemplo, tiene que ser distinta a la persona que está en cobranzas. O sea, es como que la operación tiene que estar dividida, la parte operativa en sí de la parte de movimientos de fondos. Y quien está en cobranzas no puede hacerse cargo de los pagos. ¿Por qué? Porque si no estaría disponiendo fondos y podría haber alguna desviación a nivel personal.
Y acá hay sobrada experiencia y casos en que, supongamos, aquel que está manejando fondos y percibe fondos de cobranzas y observa que de acuerdo a el presupuesto financiero o al cash flow, en los próximos 2 días no hay pagos, y bueno, puede desviar esos fondos para uso personal. O sea, yo lo que les estoy diciendo no es de mal pensada, sino que es lo que justamente puede suceder y que en administración, dentro de lo que es las prácticas de control interno, hay que tratar de evitar. Esa es la realidad. O sea, todas las operaciones de una organización, para que sean transparentes, deben intervenir 2 personas. No sé quién preguntó si quedó claro o no. Sí, profe, me quedó claro. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, entonces, continuando. Una cosa que yo no les dije, para no complicarles más la vida, pero corresponde ahora que se los agregue. Cuando hablamos de los elementos de un sistema contable y hablamos de la gran empresa, o mediana grande y gran y holding, bueno, generalmente hay otro elemento más que es el manual de cuentas. El manual de cuentas justamente contiene todas las cuentas del plan de cuentas e indica con precisión esas cuentas cuándo se van a debitar, en qué situaciones se van a acreditar, qué significa el saldo deudor y qué significa el saldo acreedor. O sea, un manual de cuentas, ustedes dirán, es un plomo. Bueno, es la descripción de cómo se deben utilizar las cuentas y el significado que tienen los saldos. O sea que si quieren agregarlo como punto octavo, pero eso es para las grandes. O sea, en las chicas, teniendo en cuenta, recuerdan el requisito de costo-beneficio, implicaría grandes costos en una pyme que, digamos, no justificaría, pero en la grande sí, porque está todo más estructurado y hay más recursos humanos que son los que están en forma de nichos actuando en cada una de las operaciones. Entonces, volviendo a lo inicial, las tareas contables. Habíamos dicho registración, evaluación o medición, presentación y auditoría. Entonces, teniendo en cuenta bien qué significa un sistema contable, inclusive los que siguen la carrera de contador tienen una materia específica de sistemas contables. Porque, a ver, hoy en contabilidad, y ustedes ya que con la ejercitación pueden vislumbrar que en las organizaciones hay registraciones contables de rutina que se repiten constantemente todos los días, las de venta, las de cobro, las de pago, las de compra, las de sueldo una vez por mes. Bueno, hay otras que son atípicas. A ver, compro un bien de uso. Bueno, eso se va a dar cada vez que compre un bien de uso. O sea, pero a lo que voy es que ustedes podrían ser, digamos, más simplistas y decir, a ver, ¿para qué todo esto? Voy, compro un programa de contabilidad enlatado y se solucionó y no tengo que estudiar todo esto. No es tan así. ¿Por qué? Porque ese sistema de contabilidad que pueden comprar enlatado o bien pueden hacer a medida es lo que yo les indiqué dentro de lo que es el diseño de un sistema contable, el medio de procesamiento. Pero ubíquense en todos los elementos mencionados que componen un sistema contable, o sea que no solo me basta a mí el programa de contabilidad, sino que tengo que tener en cuenta todos los demás elementos. Inclusive,
si queremos agregar otro elemento más, las políticas contables de la organización. Porque yo les mencioné que hay que tener en cuenta las normas contables, legales y profesionales. Pero esas normas, esas normas muchas veces tienen un margen de flexibilidad para que la organización tome decisión ante distintas alternativas a aplicar. Entonces, también se tienen que considerar las políticas contables. Ejemplo, hasta lo que ustedes conocen. La política contable de devengamientos. Los gastos a devengar. ¿Cuándo los devengo? Cuando finaliza el mes, todas las semanas, todos los días, cada 15 días, cada 20 días. ¿Cuándo devengo? Y eso surge de política del ente, de la organización, de carácter contable. Que tiene que aplicar el criterio de vengado, lo tiene que aplicar. Ahora, ¿con qué frecuencia? Y ya eso depende de la política contable. Bueno, Agustín me habla de lo que cuesta hacer los programas. O sea, sí, el mantenimiento de la tecnología no es barato. Por eso, cuando se diseña un sistema contable, hay que evaluar bien cada uno de los elementos que les mencioné. Y este último que menciono, el de políticas contables, es muy importante. ¿Por qué? Porque depende de las distintas políticas que tiene la organización. Y dentro de ellas están los criterios contables que las normas le dan un margen de flexibilidad al emisor de la información contable. Bueno, entonces, resumiendo, porque si no me voy por las ramas. Entonces, en el primer punto que yo les había dicho de registración, tenemos que tener en cuenta como tareas de registración, primero, el relevamiento de los hechos económicos. Segundo, el análisis de su evidencia, que es el comprobante de respaldo. Perdón, Eli. Sí. ¿De qué estarías hablando? Porque me perdí un poco. Claro, cuando yo comencé les hablé de las tareas contables y se las dividí en 4: registración, medición, presentación y auditoría. Sí. Yo ahora les estoy hablando de las tareas de registración. Eso Okay. es un poco lo que ustedes hicieron en la primera parte de la materia. Realizar el relevamiento de los hechos económicos y operaciones comerciales. O sea, cuáles la contabilidad debe registrar y cuáles no. Y eso va a estar determinado por las variaciones patrimoniales. Si la operación comercial o el hecho económico produce una variación patrimonial permutativa o modificativa, implica que voy a tener que registrar. Y tengo que tener el comprobante de respaldo, que sería el segundo punto, el de análisis de su evidencia. O sea, la evidencia está en el comprobante de respaldo. Por eso cada registración contable debe tener el debido comprobante de respaldo. Bueno, por otro lado, o sea, en tercer lugar, la anotación cronológica. La anotación cronológica es o libro diario. En cuarto lugar, la anotación conceptual. La anotación conceptual es la registración en el libro mayor. Porque ustedes piensen que el mayor es por cada cuenta. Entonces ustedes van a tener el saldo de cada una de las cuentas, cosa que no lo pueden visualizar en forma directa en el libro diario, porque el libro diario, como les dije hace un rato, lleva un orden cronológico de operaciones. Ahora, si ustedes me dicen, bueno, a ver, en base al diario, ¿cuál es el saldo de la caja? Y hay que hacer una serie de relaciones de asientos como para poder saber cuál es el saldo. Entonces, el registro idóneo que me indica justamente los saldos por cuenta es el mayor. Por eso se dice que son anotaciones, las del mayor, de carácter conceptual, que es por naturaleza de cada una de las cuentas. Bueno, en quinto lugar, tendríamos resúmenes previos o papeles de trabajo
de las tareas de evaluación y de presentación. O sea, es muy común que ustedes en contabilidad, y más aún cuando los que siguen la carrera de contador, cuando Perdón, tengan ¿de que tarea de qué? las tareas de medición y de presentación. O sea, en auditoría se habla siempre mucho de papeles de trabajo. Cuando hablamos de papeles de trabajo son los cálculos auxiliares. ¿Vieron cuando yo les digo a ustedes para el examen hagan el cálculo auxiliar para saber de dónde salen los números? Bueno, en la vida real, en contabilidad, ese detalle de cálculos aritméticos, de datos, se vuelca con cierta sistematicidad, puede ser en papel, puede ser a través de Excel, si lo hacemos todo en forma electrónica, donde tenemos el detalle de determinadas cuestiones. Por ejemplo, si yo les digo, ¿por qué devengaron tal importe de intereses? Y bueno, tiene que existir el papel de trabajo, el resumen de cómo surge ese interés devengado, si es positivo, si es negativo. Que eso implica lo que en su momento habíamos hablado de minuta o de memorándum contable, que es el documento que respalda. El poder preparar los estados contables como vimos en las clases pasadas, eso implica tener que ordenar las cuentas de determinada forma. Entonces, son papeles de trabajo previos a la presentación formal de los estados contables. Bueno, se va entendiendo, o sea, por eso les dije al comenzar que estas cuestiones teóricas es un poco integrar conceptos que hemos visto hasta ahora y que los sepan relacionar y entenderlo dentro de la globalidad y dentro de lo que es el sistema en contabilidad. O sea, en contabilidad siempre decimos que es sistemático. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Me faltó la cuarta tarea de la registración. La del mayor, que es Sí, una anotación conceptual. anotaciones conceptuales. Sí. Serían como los los 5 pasos para la presentación de los estados contables, ¿no? Exactamente. Ok. El último, o sea, el quinto que dijiste que eran los resúmenes previos de tareas de evaluación y presentación, sería lo de auditoría. No, sería lo de evaluación y lo de presentación, porque estamos en el primer punto, que es registración. O sea, no estamos, recuerden que cuando yo empecé les dije que había 2 momentos, el de emisión de los estados contables y el de Dentro de auditoría. emisión. Todo esto Ok. está dentro de la emisión de los estados contables. Claro, o sea, hay 2 pasos para la presentación y dentro del primer paso habría estos 5 pasos. Claro, a ver, si ustedes quieren tener así como, no una definición, sino un concepto sintético de evaluación o medición, dentro de lo que son entendiéndolo como tarea, o sea, tareas de evaluación o de medición, no lo que es en sí evaluar, medir, porque ya lo hemos visto, o sea, en base a los modelos, valores históricos, valores corrientes, o sea, yo acá le hablo de las tareas en contabilidad. O sea, las tareas de evaluación o medición consisten principalmente en revisar los valores adecuados a todas las partidas. La presentación, piensen en las clases que vimos estados contables, las tareas de presentación tienen como objetivo ordenar y resumir las partidas con el objeto de la presentación final de la información contable
que finalmente será entregada a los usuarios externos. Y ahora vamos a la segunda etapa, que es la auditoría, como para que entiendan lo que son tareas de auditoría. Profe, O sea, sí, ¿podrás repetir lo de tareas de evaluación o medición, más o menos? sí, las tareas de evaluación o medición implica revisar y asignar los valores adecuados a todas las partidas, a todas las cuentas. Bien, gracias. Bueno, y ahora vamos a cuáles son las tareas de la segunda etapa, que es la auditoría. O sea, las tareas de auditoría tienen como objetivo revisar la calidad de la información contable en función de las normas contables que en cada caso correspondan. En todo esto es de suma importancia los requisitos o cualidades de la información contable que yo les había indicado en la primera parte del curso. ¿Cuáles eran, profe? Bueno, el de pertinencia, objetividad, realidad económica, integridad, verificabilidad. Recuerdan que eso lo tienen que tener. O sea, me remito a lo que vimos en esa clase. Sí, era largo. Sí, por eso, por eso. Bueno, ustedes digamos, en la primera parte del curso, las operaciones las trabajaron a través de variaciones patrimoniales y a través de asientos contables. O sea, cuando ustedes registraron a través de asientos contables, la metodología que aplicaron era la de que denominamos de la partida doble. Entonces, yo lo que les voy a indicar ahora, para que tengan claridad a esta altura ya de la materia, cuáles son los principios de la partida doble. Que aquellos que han estudiado contabilidad en el secundario, supongo que los profesores se los hacían estudiar de memoria. Son 5, básicamente. Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. Ese sería el primero. Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. Segundo, todo lo que entra debe ser igual a lo que sale. Tercero, el debe ser igual al haber. Y todo esto es por la igualdad contable, no hay ningún secreto. Esto, lo que les estoy diciendo son principios, no es un decálogo, pero más o menos, que siempre ustedes lo van a encontrar en cualquier bibliografía de partida doble. En cuarto lugar, todo lo que entra por una cuenta debe salir por la misma. Quinto y último, todo lo que entra por un valor debe salir por el mismo. Por eso, cuando se realiza una venta en forma inmediata hay que registrar el costo,
ustedes van a asignarle el costo a la mercadería que vendieron en función al costo de adquisición, en principio. O sea, cuando registran la operación, o sea, en el momento ustedes que registran la operación de venta, si llevan inventario permanente, van a registrar en forma inmediata el costo de ventas. Y ese costo de venta va a estar en función al costo de adquisición. Ahora, cuando están en el cierre del ejercicio, bueno, ahí quizás ese costo de ventas, si están trabajando con un modelo de valores corrientes, van a pasar de valores de costo histórico a valores corrientes, que es otra historia, es la evaluación al cierre del ejercicio. Pero la determinación del costo en el momento de la venta es en función al costo de adquisición. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Si ustedes razonan todo esto, en realidad es la ecuación contable básica. Por eso la importancia que yo les di en la primera parte de entender bien qué significa esa ecuación. Y todo nace de los recursos, que debe ser igual a la financiación. Bueno, y ahora me voy a abocar a el tema de registros contables. El tema de registros contables, o sea, el soporte donde se deben hacer las registraciones contables, no es de cualquier forma, sino que está regulado. Y no está regulado, a ver, por una resolución de AFIP o por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Está regulado nada más ni nada menos por el Código Civil y Comercial de la Nación, desde el artículo 320 al 331. Yo en clases de la primera parte del curso les había indicado, o sea, de que la contabilidad era obligatoria para determinados sujetos, inclusive ustedes lo tenían en la bibliografía. Bueno, los sujetos obligados a llevar contabilidad están indicados en el artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y hay algunos sujetos que están eximidos. Ese mismo artículo indica quiénes no están obligados a llevar contabilidad. Y también prevé la posibilidad de aquel que, estando eximido, puede optar en llevarla. O sea que habría 3 categorías de sujetos: los obligados, los eximidos y los voluntarios. Ahora, aquel que voluntariamente decide llevar contabilidad estando eximido, le cabe las mismas obligaciones que al obligado. Bueno, eso en su momento lo habíamos comentado como sujetos obligados a llevar contabilidad. Artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora bien, del artículo 321 al 331 está relacionado todo con el sistema contable, con los registros contables, con los archivos de la documentación contable, y que la contabilidad es una prueba ante conflictos. Es la forma de demostrar los hechos que están controvertidos entre dos partes. Porque ustedes me pueden llegar a decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si un sujeto obligado no lleva contabilidad? ¿Qué pasa? ¿Va preso? ¿Le cobran una multa? No. No. En forma directa, o sea, el decir no llevo contabilidad no va a ir preso ni va a tener una multa, pero va a tener efectos indirectos el no llevar contabilidad. Por ejemplo, cuando el ente tenga que determinar el impuesto a las ganancias que tiene que tributar al fisco, se debe basar en los estados contables.
y hacer los ajustes que correspondan por la ley de impuesto a las ganancias. Y si no llevó contabilidad, no va a tener los estados contables. Entonces no va a poder liquidar, de acuerdo a ley, el impuesto. Entonces ustedes ven que tendría consecuencias indirectas. Les doy ejemplo de impuestos. Ejemplo ya a nivel... ¿No llevar Sí. contabilidad sería como estar en negro? No, no necesariamente, porque si están los comprobantes de respaldo no es negro. Pero no es estar ordenado administrativamente y contablemente, y va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque, a ver, el fisco quiere que vos le liquides el impuesto a las ganancias en base a los estados contables, y que al resultado contable le hagas algunos ajustes que dice la ley. Y si no tenés el importe de donde tenés que partir, y vas a tener problemas, porque ¿cómo le vas a demostrar a FIP que el resultado que obtuviste en el ejercicio es el que le decís? Ese es un ejemplo. O sea, el no llevar contabilidad, los problemas que podrías tener con el fisco. Problema con los socios. A ver, los socios aportaron. Se supone que cuando termina el ejercicio se ganó, se perdió. Y si se ganó, distribución de utilidades. Si se perdió, ¿cómo se soportan las pérdidas? Y si no hay estados contables, o sea, hay una falta de transparencia total. O sea, los que administran tienen la responsabilidad de rendir cuentas a los socios. Entonces, desde el punto de vista societario, desde el punto de vista de la Ley General de Sociedades, los estados contables es una forma de rendir cuentas. Entonces, hay que hacerlo. Por eso les estoy diciendo los problemas indirectos. Bueno, y en el caso extremo de que desde un punto de vista comercial o desde los impuestos, hay cuestiones que no resultan claras y terminan en la justicia. Y en la justicia, ¿qué es lo que le van a solicitar para probar los hechos que han llevado a la discusión a nivel judicial? La prueba pericial contable. Y si no hay contabilidad, bueno, es una prueba en contra. Por eso el artículo 331 del Código Civil y Comercial de la Nación justamente se refiere a lo que son las pruebas pericial contable, las investigaciones contables, ya cuando hay conflictos en sede judicial. Entonces, el no llevar contabilidad no es que exista una multa automática, pero tiene consecuencias y efectos no deseados. Bueno, respecto de los momentos que tenemos en la primera etapa, que yo les dije de registración, de evaluación y medición y de presentación. En lo que hace a medición, evaluación y presentación, existen normas contables que definen hoy qué modelo contable se aplica en nuestro país y definen cómo se deben presentar los estados contables, que es los esquemas que vimos en las clases anteriores de los 4 estados contables. O sea que hay normas que indican y dan pautas cómo medir, evaluar y cómo presentar. Pero el Código Civil y Comercial es el que indica aspectos legales a cumplir al llevar la contabilidad para que el contenido de las registraciones que se han realizado tengan validez legal. O sea, porque ustedes pueden hacer la contabilidad perfecta, cumplieron todas las normas contables de medición y de presentación, pero todo lo hicieron o en un Excel o lo tienen en un cuaderno de espiral. Entonces, hay un juicio y bueno, llevan que el cuaderno espiral, el Excel, legalmente eso no tiene validez. Y ustedes me pueden pelear y decir, pero de todo lo que está sentado tengo el comprobante de respaldo de cada cosa. Sí, pero no cumple con las pautas formales que establece el Código Civil y Comercial de la Nación. Y justamente entre los artículos que les mencioné, el 320 y el 331,
es una parte del Código Civil y Comercial de la Nación que se lo dedica a la contabilidad y los estados contables para que tengan efecto legal en todas las circunstancias que pueda atravesar un ente. Y básicamente se basan en los registros contables, en los soportes donde deben estar asentadas las registraciones contables. E indica requisitos formales de distinto tipo. Por ejemplo, yo ya en alguna oportunidad les dije que la contabilidad debe llevarse en idioma nacional, lo dice el código, no lo digo yo, que debe llevarse en moneda nacional, lo dice el código, que las registraciones deben registrarse cronológicamente. O sea, ese es un requisito de la registración. Por ello, el registro diario, sea en el soporte que esté, es un registro obligatorio, porque nos vamos a encontrar que hay registros obligatorios y registros que son de utilización optativa, alternativa, auxiliares. Ahora, el diario es obligatorio. En los términos del Código Civil y Comercial de la Nación habla de indispensable. ¿Y por qué? Porque un requisito de las registraciones contables es la cronología. Por eso, dentro de los registros indispensables, indica con todas las letras el diario y no indica el mayor, porque el mayor es conceptual. Aunque a mi criterio, el mayor, siempre esto en las jornadas y todo lo discuto, de que es indispensable. Yo no puedo preparar los estados contables si no tengo los mayores. Pero bueno, la norma establece que es indispensable el diario. Al mayor no lo indica como indispensable, aunque el código permite llevar cualquier registro que se considere necesario y que esté incluido dentro de ese diseño del sistema contable. Otro requisito que establece el Código Civil y Comercial en ese articulado, que yo les diría que ustedes accedan a Infoleg y traten de leerlos. Yo lo que les estoy haciendo es una gran síntesis. O sea, los requisitos formales que en la doctrina, en los autores, lo denominan intrínsecos. Los requisitos formales intrínsecos es idioma nacional, moneda nacional, cronología, registros indispensables, son dos. Yo les mencioné uno, dentro de un ratito le voy a mencionar el otro. La inalterabilidad, o sea que los registros no puedan ser alterados. Y sobre eso vamos a volver también. La conservación, lo que les hablé hace un momento, o sea que los libros tienen una vida, no es que hay que guardarlos en forma indefinida, sino que hay plazos. Y la verificabilidad de la contabilidad. O sea, toda registración contable debe poder ser verificada por un tercero, que en las dos etapas que les mencioné es la auditoría. ¿Y la auditoría cómo va a verificar? A través de la cronología y a través de los comprobantes de respaldo. Bueno, el código, cuando habla de libros indispensables para todos los sujetos que deben llevar contabilidad, sean los obligados o sean los que optaron en forma voluntaria, uno es el registro diario y el otro es el registro inventario y balances. Inventario y balances. Bueno, además el código indica cualquier otro indispensable y ahí es donde yo personalmente siempre agrego el mayor, porque para mí el mayor es indispensable, aunque el código
no lo indica. Bueno, lo que me faltaría aclararles es el requisito formal de inalterabilidad. ¿Qué se entiende por inalterabilidad? Y acá va a depender cuál es el soporte. Si es un libro, si es un microfilm, si es la nube, si es un registro digital. O sea, sea cual fuese el soporte, siempre el mismo debe cumplir con las normas que regulan al mismo. ¿Para qué? Para que no pueda ser alterado a conveniencia de alguna situación en particular. Entonces, si nos remontamos a decirles 20 años atrás o 25 años atrás, lo común era que los registros indispensables, el diario y el inventario y balance, se llama inventario y balance, pero es uno solo, se llevaban en soporte libro. Por supuesto que el código permite llevar libros auxiliares, complementarios, justamente cuando se opta por el método indirecto. ¿Recuerdan cuando se hacen asientos globales? Bueno, entonces, lo que quiero que quede en claro que de acuerdo a las normas legales existen 2 registros obligatorios, el diario, el inventario y balances, y se permite que se lleven libros auxiliares. Ahora bien, en todo esto que hace registros contables, si pensamos en la primera etapa de los mismos, desde que entró a llevarse la contabilidad y a estar regulada, el soporte era libro. Entonces, ¿qué requisitos debe cumplir el libro para que no pueda ser alterado? Y esto sería ya entrar con los requisitos extrínsecos que deben cumplir los registros. Y sobre esto voy a seguir el lunes. Ahora, espero que hoy a la tarde me habiliten en la Facultad del Campus, porque yo les voy a subir material sobre registros. Piensen que yo lo que les estoy diciendo no está en la bibliografía, y es un tema que dentro de todo es nuevo. ¿Por qué? Porque el código que tenemos hoy vigente es tiene una vida de 6 años. Y la bibliografía, salvo el libro de Fowler Newton, que ustedes lo tienen como alternativo, ahí sí está actualizado, pero los otros 2 que se solicitan, el de casos integrales es muy poco, lo que indica, habla de sujetos, pero en lo que yo les quiero hablar de registros no dice absolutamente nada. Entonces, yo lo que les voy a hacer es subir al campus 3 archivos que al poco tiempo de entrar en vigencia el código, con quien es actualmente la directora del Departamento de Contabilidad, escribimos 3 artículos para una revista de la ley para que hubiese material actualizado. Yo se los voy a subir como material teórico. ¿Por qué? Porque hoy tenemos 3 escenarios: libros, modalidad electrónica y digital. Entonces hay distintos tipos de controles para cada una de ellas. Y justamente en la semana que pasó, que fue el congreso que ustedes saben, el que hubo en la facultad, fue todo virtual, pero el que ya fue digamos, hace 15 años que se hace, que es el de Economía, Gestión, que es internacional, justamente porque en mi vida profesional me dedico a estos temas, me pidieron, bueno, que con otros colegas hiciera una disertación que fue muy breve porque nos dieron poco tiempo, 10 minutos. Entonces, yo lo que voy a hacer en material práctico, les voy a subir las diapositivas de esa charla, que son poquitas, porque para 10 minutos son 5 diapositivas, pero esas diapositivas de PowerPoint que tiene voz. O sea que ustedes van a ver que tiene una campanita, tienen que cliquear la campanita, bueno, y ahí van a escuchar mi voz porque tienen como un dial
y les digo, entre esas diapositivas son 10 minutos, 18 segundos, porque el límite era 10 minutos, bueno, yo me excedí en 18 segundos, o sea que lo van a tener ahí, sería la bibliografía actualizada sobre esto, porque no solamente ustedes tienen que saber desde lo que es la teoría contable cómo hacer bien las registraciones, sino que cómo debe estar hecho para que exista un resguardo legal y que todo pueda ser justificado en distintos niveles de organismos estatales y judicial. ¿Estamos? Bueno, entonces, van a tener subidas las notas. ¿Ustedes mañana qué prefieren? ¿Que yo inicie la clase o que aparezca en la última media hora? Me parece que va a ser más práctico al comienzo, para después dejarle a Fernando que les dé la práctica que les tiene que dar. Sí, profe, de comienzo. No robarle más de media hora. Y por ahí combinar a aquellos alumnos que tienen dudas, algún Zoom, Meet, yo Zoom no uso, Meet, combinemos día y horario para esclarecerles lo que necesiten. Bueno, de mi parte nada más, estoy sobre la hora. No sé si queda alguna pregunta. ¿Cómo fueron más o menos los exámenes, las notas y cómo fue? En general, bien. Pero no me hagas decir así porque no quiero crear No, falsas obvio, lo sé. expectativas para el Sí, que sí. no lo tiene bien. Bueno, chicos, hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Chao, gracias.